Buenos días y bienvenidos a un nuevo Inside La República. Hoy nos acompaña Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Presidente, bienvenido a este Inside. Carlos, muchas gracias. Un saludo especial a usted, a todo el equipo periodístico de La República y de verdad un placer estar con ustedes hoy en esta mañana. El presidente de la agencia es abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestría en Derecho Comparado en la Universidad de Nueva York. Posee amplia experiencia en el sector de hidrocarburos, donde ha trabajado más de 28 años. Ha prestado sus servicios como asesor en compañías como Azabache Energy, Occidental de Colombia y Ecopetrol, entre otras. También trabajó en el sector público como gobernador del departamento de Norte de Santander entre 2004 y 2008 y desde el 20 de septiembre del año pasado ocupa la presidencia de la Agencia Nacional. Presidente, precisamente una de las políticas que usted empezó a adelantar a su llegada a la agencia fue la reactivación de la industria y el inicio del proceso permanente de asignación de áreas. Se conocieron las mejores primeras propuestas de 11 bloques que se están subastando en este proceso y se espera que la próxima semana se presenten las contraofertas. ¿Cómo será este proceso? ¿Cómo se podrán mejorar las ofertas ya presentadas? Y aclárenos si de no presentarse una contraoferta ya el bloque queda asignado con las empresas que se presentaron inicialmente. Bueno, Carlos, primero tenemos que remontarnos un poco a lo que encontramos a nuestra llegada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace exactamente 9 meses, y tiene que ver con la situación en el sentido que Colombia tenía o ha tenido más o menos unos 5 años sin asignar bloques petroleros, es decir, sin celebrar contratos de exploración y producción. Por lo tanto, el primer paso que nosotros tuvimos que dar y que fue muy importante para las empresas fue actualizar el mapa de tierras. El mapa de tierras es el mapa que contiene las áreas que están disponibles para la exploración y producción petrolera, y las empresas no tenían ese mapa actualizado por casi 2 años, de manera que iniciamos ese primer trabajo y asimismo diseñamos un nuevo proceso permanente de asignación de áreas que es novedoso en el sentido que nosotros, con base en ese mapa de asignación de áreas, ofrecimos en el color gris que tiene ese mapa de tierras las áreas disponibles para que las empresas solicitaran la incorporación de esas áreas a contratos de exploración y producción. Y por la otra vía, es decir, la otra autopista que tenemos es los 20 bloques de los que usted señala que ofrecimos nosotros a los inversionistas. Allí recibimos el 4 de junio, recibimos 19 ofertas para 11 bloques. Y como usted bien lo señalaba, la próxima semana, el 26 de junio, en la mañana tendremos una sesión de contraofertas en donde los mismos 19 oferentes pueden volver a participar con contraofertas, pero también las empresas que a la fecha estén legalmente registradas y habilitadas para presentar esas contraofertas, de manera que esperamos que este nuevo sistema de puja, en el sentido de que presentamos las contraofertas, se presentarán las contraofertas el 26 y el 9 de julio la empresa que quedó mejor calificada el 4 de junio puede tener el derecho de la réplica a esa contraoferta, de manera que si mejora la contraoferta se queda con el bloque. Entonces es un sistema novedoso de puja, de subasta, en donde hay oferta, contraoferta y réplica a la contraoferta, y es algo que nosotros pues, vemos que tuvo una receptividad muy importante de las empresas, puesto que normalmente en la industria petrolera, de las áreas que se ofrecen en las diferentes cuencas, se adjudican un 30% de esas áreas y se celebran contratos sobre el 30% de esos bloques ofrecidos. En el caso nuestro, estamos recibiendo ya o asegurando la contratación de 11 de los 20 bloques, lo cual nos da un 55% de éxito en la asignación de los bloques. Colombia, en la mejor de las épocas, había tenido un éxito de aproximadamente el 39-40%, cuando en 2012 y los precios del petróleo estaban en un punto muy alto, logramos esa adjudicación, ese porcentaje de adjudicación del 40%. Yo creo que arrancamos con muy buen pie ese nuevo proceso, y la reactividad ha sido tal que en las áreas libres, cuando nosotros hace un par de semanas recibimos las primeras solicitudes de incorporación de áreas, hemos recibido 38 solicitudes
para celebrar 38 contratos de exploración y producción, 38 que son válidas, que se están analizando, que se están depurando porque puede haber alguna, digamos, superposición de los bloques, de manera que es una, digamos, es una muy buena noticia para el país y es la clara señal de la confianza que tienen los inversionistas en Colombia para venir a invertir y para venir a celebrar contratos de exploración y producción. Usted, como nos dice, son 20 bloques que se están subastando y han recibido subastas prácticamente por la mitad de ellos. Si no se adjudican todos, ¿qué pasa con el restante? ¿Vendrán subastas para los próximos años? Y si ya tienen un cronograma pensado para esos bloques que quedan. Nosotros pensamos entre septiembre y octubre ofrecer otros 20 bloques en donde vamos a hacer énfasis, ojalá podamos tener más de 10 bloques que tengan vocación de gas, de exploración y producción de gas. Usted sabe, Carlos, que Colombia ha venido declinando de manera dramática las reservas de gas. Por eso desde la NH estamos haciendo un esfuerzo para identificar esos bloques. Estamos levantando la ficha técnica ambiental y social que permita ofrecer en ese nuevo paquete de bloques, de 20 bloques, la posibilidad de que tengamos más opciones para exploración y producción de gas. Los 9 bloques que no fueron sujetos de oferta en esta primera ventana del año van a volver a salir en la próxima ventana que vamos a ofrecer entre el mes de septiembre y octubre, de manera que se van a sumar a los bloques que nosotros podamos poner también a consideración de los inversionistas. Es decir, puede ser 29 en total. Es decir, podría ser 20, entre 20 y 29 bloques que ofreceríamos, es decir, 20 nuevos y 9 que no fueron objeto de oferta. En estas ofertas de 38 solicitudes que usted nos comenta que se presentaron, ¿qué empresas se han acercado a la agencia con estas solicitudes? Provienen de las 22 empresas que se calificaron y que se habilitaron para participar en el proceso permanente de asignación de áreas. Esa es la otra parte que es novedosa seguramente para ustedes que han estado más en el tema de recordando las rondas del 2014. Antes se abría una ronda, se calificaban para esa ronda y específicamente las empresas quedaban apenas calificadas para ese momento. Ahora lo que hemos hecho es que tenemos una habilitación permanente durante todo el año de las empresas que se van habilitando con base en el Acuerdo 2 de 2017, que es el reglamento que contiene los requisitos para que las empresas puedan participar en estos procesos. Entonces, al haber una permanente calificación de las empresas, ellas pueden estar también presentando solicitudes de incorporación de áreas de manera permanente en las ventanas que abramos para el efecto, pero son 22 empresas de las de más alto nivel, de las cuales hay 3 nuevas, completamente nuevas en Colombia, pero son empresas que han estado tradicionalmente en el país, como el caso de Ecopetrol, Jocol, Gran Tierra, Parex Resources, también las empresas como las nuevas empresas como Noble Energy, empresas como la India ONGC Videsh, empresas como Amerisur, que es una empresa inglesa, empresas como Occidental. Es decir, esas empresas están calificadas y en cualquier momento pueden presentar solicitud de incorporación de áreas. Inclusive, como le decía antes, aunque no hayan presentado ofertas el 4 de junio, pueden entrar a contraofertar en esos bloques que ya tienen ofertas. Esas 3 nuevas que nos comenta, ¿cuáles son? Son Noble Energy, Invest y la Luna Oil y Hunt Oil. Van en una unión temporal. Invest con Hunt Oil, que es una empresa de Houston, de Estados Unidos. Y esas son 3 multinacionales que no estaban acá. Que no estaban en Colombia. Que no estaban en Colombia, sí. Son 20 bloques los que están ofertando ahorita y 20 que esperan ofertar en septiembre y octubre. Eso nos dan los 40 bloques. A final de año, ¿usted con cuántos bloques adjudicados se sentiría satisfecho? ¿Cuál es su meta? Bueno, también antes de eso tendría que poner en contexto lo siguiente. Realmente Colombia, a raíz del reglamento que tiene en el Acuerdo 2 de 2017 que le señalaba,
tiene, como diríamos coloquialmente, la vara muy alta. Entonces las empresas que pueden participar en Colombia en las propuestas que hacen en este proceso precisamente, se les exige unos requisitos muy altos. Por ejemplo, 2.000 barriles diarios de producción, 2 millones de barriles de reservas, unas inversiones previas que se hayan hecho en los años anteriores en materia exploratoria y un patrimonio de aproximadamente 20 millones de dólares. Nosotros hemos propuesto y estamos trabajando ya y le vamos a proponer al Consejo Directivo de la agencia que podamos modificar ese reglamento para crear lo que coloquialmente hemos dicho que es la Liga B, que permitiría a las empresas pequeñas y medianas, volviendo a la historia original de la creación de la NH en el 2003-2004, cuando empresas muy pequeñas que venían financiadas por la Bolsa de Toronto en Canadá, pudieron comenzar a hacer la exploración. Si ustedes revisan en detalle, por ejemplo, Gran Tierra, la misma Pacific, Rubiales en su momento, Parex, fueron empresas que comenzaron apenas adquiriendo algunos bloques y haciendo unas exploraciones menores y hoy, y gracias al éxito que han obtenido en Colombia, hoy ya son empresas de un tamaño mediano o tamaño grande. Entonces, lo que queremos es volver a darle oportunidad a las empresas de servicios petroleros colombianas y extranjeras y a las empresas pequeñas de entrar a jugar en la industria petrolera. Es decir, queremos democratizar la industria de los hidrocarburos en Colombia. Es lo que en el gobierno del presidente Duque se llamaría como la economía naranja de la industria de los hidrocarburos, y es darle la oportunidad a las pymes petroleras de poder participar en esos proyectos o en esos procesos de adjudicación de áreas, que serían dos vías. Unas áreas exploratorias de menor tamaño, menor dimensión y con menor capital de riesgo, pero también en el trabajo que estamos haciendo con Ecopetrol, de poder reactivar una serie de campos descubiertos no desarrollados. Son campos que produjeron 100, 200, 300 barriles y que por las condiciones del precio del petróleo y porque igualmente las empresas que tienen una capacidad muy grande o instalada, una capacidad instalada muy grande, pues han tenido, digamos, que cerrar esos campos porque los costos no les dan. Si traemos a esas empresas pequeñas al mercado, podemos nuevamente reactivar esos campos, pero también atraer inversión para exploración en campos o en áreas o en bloques de menor dimensión y de menor inversión también. Por eso creemos que estamos trabajando en la modificación del reglamento y en la identificación de esos campos, porque la NH tiene algunos campos, pero la mayoría de esos campos están en manos de Ecopetrol. Entonces la idea sería poder terminar ese inventario de aquí a septiembre, poder hacer igualmente hasta septiembre el cambio en la reglamentación para crear la Liga B y salir también con una oferta de aproximadamente unos 20, 30 campos menores no desarrollados, y a partir de la expedición del nuevo reglamento poder tener también las empresas pequeñas o medianas haciendo solicitudes de incorporación de áreas de menor dimensión. De manera que mi meta pues, personal es ojalá, yo quisiera, después de 5 años de no celebrar contratos Colombia, yo quisiera que el 31 de diciembre pudiéramos cerrar el año con 50 contratos de exploración y producción firmados o suscritos con las empresas nacionales y extranjeras. Sé que es una meta bastante alta y difícil de alcanzar, pero estamos trabajando en ese horizonte, básicamente. Es decir, que la idea es abrirle la puerta a las pymes petroleras, a los bloques. Esa es la otra, digamos, el otro pilar de la reactivación petrolera que le quiere dar el gobierno del presidente Duque a la industria de los hidrocarburos, es poder darle oportunidades a las compañías operadoras pequeñas y a las de servicios petroleros pequeñas de entrar al juego y de tener oportunidad de desarrollar campos pequeños. ¿Qué empresas podrían entrar a participar ahí? Ahora mismo podemos hablar de empresas, por ejemplo, que hoy en día son operadores restringidos, que tienen contratos, un solo contrato. Cuando se abrió una ronda en Colombia, permitió que los operadores que no tenían esa capacidad que hablábamos de los 2.000 barriles
de producción diaria de las 2 millones de barriles de reservas y ese patrimonio de más de 20 millones de dólares, algunas empresas menores pudieran adquirir un área. Esas se les denominaba o se les ha denominado operadores restringidos. Tenemos un sinnúmero de empresas pequeñas que pueden manejar eso. Tenemos Clean Energy, tenemos Colpan, tenemos Petromar, tenemos un sinnúmero de empresas que podrían entrar, pero le digo que serían más de 20, entre 20 y 40 empresas que podrían entrar a participar en esos proyectos. Son empresas que por ahora solo tienen un bloque y no tienen capacidad, o no, según el reglamento, no tienen capacidad para adquirir más obligaciones exploratorias. Todo limitado a su situación de operación o de capacidad de producción, que es algo que nosotros queremos cambiar, puesto que hay muchas empresas que han logrado ese nivel de producción, pero su equipo técnico y financiero venden esa empresa y al conformar una nueva empresa con nuevos recursos frescos no pueden participar en estos procesos. Por eso queremos darle un vuelco a ese reglamento en el sentido de abrir el espacio a las nuevas empresas pequeñas y medianas. La idea es que esta nueva reglamentación esté en septiembre. Ese es el propósito que tenemos. Esos campos, ¿dónde están ubicados los que usted nos comenta que se podrían reactivar con esta estrategia? Están en todo el país, porque tenemos, hasta ahora estamos en la identificación exacta de los campos que pueden, en ese inventario de los campos que realmente vamos a poder sacar a ofrecer a los inversionistas, pero tenemos en el Valle Superior del Magdalena, en Huila, Tolima. Tenemos un par en Putumayo, tenemos en Santander, en el Valle Medio del Magdalena, tenemos en los Llanos Orientales y tenemos en la costa, en el Valle Inferior del Magdalena, unas posibilidades de reactivar unos campos de gas que están cerrados. Para continuar con el proceso que están adelantando actualmente, Tatiana Arango, editora de Ocio, le va a hacer la siguiente pregunta. Usted ya nos hablaba pues de la meta de contratos que tiene como para final de este año, pero ¿en qué momento empezarían esos contratos a ejecutarse, a empezar esa exploración y producción? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es el potencial en petróleo, gas y reservas de los bloques que nos hablaba al inicio del Insight? Ok. Sobre la primera pregunta, lo hablaba con Carlos previamente, en el sentido de que ese rezago que tiene Colombia de 5 años de no celebrar contratos, pues nos ha implicado la reducción de las reservas, dramáticamente más en gas que en petróleo. En petróleo tuvimos digamos que un repunte que permitió que subiéramos a finales de 2018 a 1.950 millones de barriles de reserva, lo cual implica que tendríamos crudo para más o menos 6,2 años, en la medida que Colombia viene consumiendo aproximadamente unos 320 millones de barriles cada año. En ese aspecto, al firmar estos nuevos contratos, esa pregunta que Tatiana hace es muy importante, porque realmente el rezago que nosotros tenemos, vamos a verlo solamente, vamos a ver esa recuperación solamente en unos 3 o 4 años, porque primero se celebran los contratos, se hace una actividad, de levantamiento de la información ambiental, social por parte de las empresas para poder adquirir sísmica, luego identificar los prospectos, elaborar los estudios de impacto ambiental, hacer las concertaciones con las comunidades vecinas, identificados esos prospectos exploratorios, comenzar a perforar, de manera que con las demoras que tenemos nosotros en esos procesos en Colombia, antes de 3 o 4 años no vamos a ver por primera vez, digamos, el resultado de ese esfuerzo que está haciendo el gobierno de celebrar nuevos contratos de exploración y producción. Entonces, en esa materia, pues, este gobierno presentó que no va a haber esos resultados. Por eso tenemos que concentrarnos en los contratos que ya están firmados, que se vienen ejecutando, que tienen dificultades en superficie y que estamos trabajando para superarlas y para que podamos cuanto antes realizar los trabajos exploratorios y trabajar mucho también
en los proyectos de recobro mejorado, de producción incremental de los campos que hoy en día están en producción para elevar esas reservas. En cuanto a la posibilidad de las nuevas reservas que esperamos encontrar, con estos proyectos nosotros esperamos agregar al menos unos 2.000 millones de barriles de reservas, es decir, mucho más de las que actualmente tenemos. En esos contratos que estamos fijando, en esos 50 contratos, esperamos tener esa cifra de más de 2.000 millones de barriles de reserva. Como ustedes saben, ya celebramos 5, pero 5 que son costa afuera, que le comentaba Carlos al comienzo de nuestra conversación, y es que esos contratos fueron también una parte importante que nosotros logramos hacer al finalizar el año pasado, cuando encontramos que había una dificultad en la negociación de la minuta del contrato de exploración y producción costa afuera. Ustedes saben que en costa afuera las inversiones son cuantiosas y los riesgos son mucho más altos. Entonces, habría que tener unas consideraciones importantes para que el contrato o la minuta de contrato fuera más competitiva. Aquí pues ya me salgo de la pregunta de Tatiana, pero si Carlos me lo permite, termino la idea, y es que, como les dije, encontramos al inicio de nuestra administración el 20 de septiembre y al inicio de la llegada del presidente Duque esa situación de no firma de contratos, de no ofrecimiento de bloques, y además de las posibilidades que teníamos de suscribir contratos costa afuera, pero la minuta tenía 4 dificultades que no habían podido o que no permitían que las empresas, digamos, aceptaran esa minuta para la firma de los contratos. Era una dificultad en la renuncia terminada la primera fase de exploración, cosa que tienen todos los contratos. Ahí fue que seguramente la minuta tenía una equivocación, eso pues aceptamos corregirlo inmediatamente. Teníamos que definir el anexo de derechos económicos, precisamente por las cuestiones que tienen que ver con costa afuera, que esas inversiones son muy cuantiosas. Una cláusula sobre la garantía de deudor solidario, en donde las empresas traían o querían poner a consideración de Colombia el respaldo de la casa matriz. Logramos darle viabilidad a esa cláusula. Y por último, o la que más complicación tenía, era la que señalaba que las empresas o los tribunales de arbitraje que pudieran surgir de estos contratos tenían que tener como sede únicamente la ciudad de Bogotá o Colombia. Las empresas extranjeras tienen unas inversiones cuantiosas, hacen, digamos, farm out, pues, o ceden participación de los bloques, traen nuevas empresas a Colombia, no conocen mucho el país, no tienen la confianza digamos, en esa legislación, prefieren pues que haya una sede neutral, y eso se logró tramitar ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial, y el doctor Camilo Gómez y su equipo jurídico logró darle viabilidad a que se estableciera una sede neutral para los tribunales de arbitraje. Eso nos permitió viabilizar 9 contratos de exploración y producción costa afuera, de los cuales entre febrero y marzo firmamos 5 con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Shell, y con esos 4, con Shell firmó 2 de esos 5, Ecopetrol otro, ExxonMobil otro y Repsol otro. Luego vino la posibilidad que nosotros, en una gestión que hicimos en Houston, de traer a esta nueva empresa que les comenté, Noble Energy, que es un explorador y un operador costa afuera de talla mundial, y le autorizamos la cesión de intereses que hizo Shell en esos dos contratos costa afuera, 2 contratos donde el 40% de la participación fue adquirido por Noble Energy, y además Shell le cedió la operación de esos 2 contratos costa afuera a Noble Energy. Si nosotros logramos firmar los otros 4 contratos que están pendientes porque están en cabeza de Anadarko, ustedes han venido en las páginas de la República, he venido viendo también que han venido siguiendo el negocio que hizo Anadarko con Oxy. Estamos pendientes de que Oxy, como nueva dueña, que no ha estado en el negocio del costa afuera, del offshore, pues decida la firma de esos 4 contratos. Pero si logramos firmar esos 9 contratos, estamos hablando de $1.500 millones
de compromisos de inversión para los próximos 3 o 4 años en esos proyectos exploratorios costa afuera, que se sumarían a un compromiso que ya adquirió Petrobras y Ecopetrol en el contrato de exploración y producción costa afuera denominado Tayrona, que es frente a La Guajira, en donde asumieron el compromiso exploratorio posterior. Ya habían perforado un pozo que tuvo muestras de gas, que es el pozo Orca 1. Ahora se han comprometido a perforar 2 pozos para el año entrante, 2020-2021, 2 pozos que tienen un valor total de $140 millones. Entonces estamos hablando de que tendríamos compromisos por más de $1.640 millones solo para costa afuera. Solo para costa afuera. Esos sumados a los que señalaba Tatiana de los compromisos que estamos teniendo dentro del proceso competitivo permanente, en donde también estamos asignando u ofrecimos 2 áreas costa afuera, de las cuales solo una de las 2 obtuvo una oferta por parte de Ecopetrol. Entonces ahí también en costa afuera hemos abierto una línea de exploración nueva para Colombia, porque habíamos tenido exploración muy incipiente en costa afuera, pero ahora sí tenemos, es decir, una propuesta muy seria con más de 9, 10 contratos y los logramos firmar antes de finalizar el año. Ya profundizamos en ese tema de costa afuera antes de pasar a ese bloque de preguntas. Con estos 2.000 millones de barriles de reservas que esperan, ¿cuánto podría aumentar la autosuficiencia en términos de años? ¿Quizás superar los 10 años? Sí, la idea sería es decir, estamos hablando de los nuevos contratos, pero igual en los contratos que estamos ejecutando, pues se espera que se tenga éxito en la exploración y como tal, pues estaríamos duplicando las reservas del país, es decir, extendiéndolas. En lugar de tener 6,2 años como tenemos ahora, tendríamos más de 12 años, que nos daría pues una tranquilidad mayor. Pero desde luego hay que tener en cuenta que estamos consumiendo 320 millones de barriles al año, lo cual es importante tener en cuenta para esos cálculos, ¿no? Mario Chávez, editor de Nuevos Medios, le va a hacer la siguiente pregunta. Yo quiero devolverlo a lo que usted hablaba de abrir el mercado para las pymes. ¿No es ambientalmente peligroso darle la posibilidad de explotar hidrocarburos a compañías pequeñas que por ahí no tengan tanta capacidad ni músculo financiero para hacer bien las cosas? No realmente por esto, porque la oferta que se le va a hacer a ellos Mario, realmente es campos que ya están descubiertos, que ya estuvieron produciendo, que están cerrados y que muchos de ellos, por el contrario, pueden tener riesgos ambientales. ¿Por qué? Porque hay muchos, se presenta la oportunidad de que personas lleguen a tratar de explotar ilegalmente o de tratar de poner a producir ilegalmente esos campos o esas áreas, de manera que pueden tener igualmente impactos ambientales en la medida que no se esté haciendo la supervisión y la fiscalización debida de esos campos. Esas empresas, no obstante, es decir, ser pequeñas o medianas, tienen que tener unos estándares mínimos y cumplir con unos estándares ambientales. Yo acabo de venir de Estados Unidos y de ver en el caso de Texas cómo pequeñas empresas pueden producir unos campos igualmente pequeños, porque no estamos hablando de campos de 200 pozos, estamos hablando de campos que tienen 3, 4, 5 pozos y que son, digamos, fácilmente controlables, porque son empresas que tienen, digamos, en su estructura administrativa y operativa profesionales de muy alto nivel, que muchos han sido retirados de empresas multinacionales que se han ido del país o que han vendido sus operaciones o que han disminuido su actividad en Colombia, de manera que ahí no vamos a tener riesgo, y tanto la ANLA como el Ministerio de Ambiente y la NH tienen que ejercer una fiscalización y un seguimiento muy, muy estricto y muy rígido. Sobre los contratos costa afuera, ¿este año podrían estar los 4 restantes para completar los 9 que nos hablaba ahorita? Sí, nosotros tenemos la esperanza de poderlos firmar, pero realmente depende mucho de la decisión corporativa, pues, de inversión de Oxy, que es el nuevo dueño de Anadarko. Allí, porque Oxy ya tiene comprometidos con Colombia una inversión muy grande,
Oxy recientemente, no sé si ustedes replicaron o recibieron el pronunciamiento que nosotros hicimos sobre la aprobación que le dimos a Occidental de entrar como socio en un 50% de participación en 4 bloques del Putumayo. Luego, previamente, Ecopetrol le había cedido la operación y el 50% de participación en los contratos Llanos 52 y Llanos 39 en Arauca. Asimismo, en la Sierra Infantas, Occidental tomó un campo con Ecopetrol, que hizo el acuerdo con Ecopetrol y tomó un campo de 5.000 barriles diarios que estaba produciendo y hoy está alrededor de los 50.000 barriles. Y a su vez asumió un compromiso con Ecopetrol para desarrollar el campo Teca en Valle Medio Magdalena. Es decir, Occidental tiene compromisos en Colombia por más de $700 millones para los próximos 3 o 4 años. De manera que esa decisión de financiera o de negocios de parte de Oxy es la que tendrá la determinación de autorizar a Anadarko para firmar esos 4 contratos. Pero la minuta como tal está completamente negociada desde el punto de vista de prospectividad. Esos 4 bloques son muy importantes. Lo que estamos esperando un poco, dando un tiempo, es a que Anadarko pues, o Occidental definan, puesto que también sabemos que hay empresas interesadas en esos 4 bloques. O sea que vamos a dar un margen de espera no muy largo, pero la idea es que si Anadarko no los toma, hay empresas interesadas en tomarlos. Yo creo que tengo mucha fe en que los podamos suscribir antes de finalizar el año. ¿Y cuáles son esas empresas interesadas? Hay empresas, por ejemplo, como ONGC Videsh, la empresa india, la misma Noble Energy, que ya está en Colombia. Vimos que ahora mismo que estuvimos en Houston, hay otras empresas americanas como BHP Billington que les gustaría, digamos, venir a Colombia, que no están en Colombia, que es el área, digamos, de hidrocarburos de BHP. Ellos son más fuertes en minería, es una empresa australiana. Y hay un par de empresas australianas que han estado pensando en entrar a Colombia y estamos tratando de trabajar ese tema con el gobierno de Australia, puesto que recientemente hemos revalidado un convenio de cooperación con el gobierno de Australia, así como con otros gobiernos, para poder proyectar y poder promocionar a Colombia en unas regiones, en unos países donde Colombia no ha hecho esa promoción. Normalmente nosotros recibimos inversionistas de Estados Unidos y de Canadá, excepcionalmente de China y de India. Tenemos a la empresa india ONGC Videsh en Colombia y tenemos a Mansarovar, que es 50% de empresa india y 50% empresa china, pero realmente inversiones de otras latitudes no las tenemos y esa es una de las tareas que tenemos para el próximo año, una vez ya tengamos el procedimiento permanente de asignación de áreas encaminado como lo estamos trabajando este año. Laura Bolaños, periodista de Nuevos Medios, le va a hacer la siguiente pregunta. Señor Morelli, ¿cuál es el potencial que usted ve especialmente en estas áreas costa afuera y a cuánto aumentarán las reservas este año? Laura, pues este año como tal el aumento de reservas no se va a dar inmediatamente, depende mucho del trabajo adicional que haga Ecopetrol y Petrobras en el bloque Tayrona, pero ya el año entrante estamos seguros de que podemos perforar 2 o 3 pozos y ahí vamos a tener, digamos que una idea preliminar de lo que puede tener. En costa afuera también es la determinación de reservas es bastante, digamos, más demorado que en el área continental o lo que llamamos en onshore. Pero nosotros en costa afuera consideramos que podemos tener reservas de más de 1.000 millones de barriles. Solo costa afuera. Perfecto. Para seguir hablando sobre costa afuera, Kevin Bohr, que es periodista de economía, le va a hacer la siguiente pregunta. Sí, presidente, le quería preguntar ¿por cuánto tiempo se van a firmar estos contratos costa afuera y los 20 bloques continentales que se están subastando en este momento? Y digamos, ¿cuál es el potencial costa afuera del Pacífico? Si tienen ya tal vez la cifra de
de reservas que podrían encontrar allá y si se podrían abrir en, digamos, este año o el próximo año. Kevin, es muy importante esa pregunta porque normalmente todos los analistas económicos o los mismos de hidrocarburos se han enfocado solo en la costa caribe colombiana y es un punto importante. Sobre la primera parte de su pregunta, lo que nosotros consideramos es que al haber firmado estos 5 contratos y ojalá tengamos hasta el final del año 5 contratos más el que ya estaba firmado, es decir, más de 10 contratos, se va a poder ver el verdadero potencial del Caribe colombiano y aún así todavía tenemos muchas más áreas para asignar. Estas son las primeras, digamos, nosotros estamos pasando de aguas someras, que era lo que teníamos en Colombia digamos, con la plataforma Chuchupa Ballena que operaba Chevron Texaco, y con estos nuevos contratos ya estamos hablando de aguas profundas y ultraprofundas. O sea que teniendo esa imagen ya definida de la perforación de los pozos que tengamos el año entrante, yo creo que se van a abrir posibilidades para que Colombia traiga más actores de talla mundial a la exploración en el Caribe colombiano. Pero en la costa pacífica el trabajo exploratorio ha sido mínimo, no ha habido gran cosa. En la historia de Colombia se han perforado un par de pozos que no tuvieron éxito, pero nosotros estamos ya trabajando en un procedimiento que nos permita adquirir información sísmica en costa afuera. Comenzamos por la costa Caribe, en las áreas donde no hemos adjudicado. Queremos celebrar contratos, lo que llamamos la sísmica multicliente, que son empresas de sísmica que vienen, solicitan autorización, se celebra un contrato con estas empresas para que ellas adquieran a su riesgo y costo la sísmica y ellos mismos la comercialicen, o sea, se la dejen, digamos, le dejen una copia de esa información a la ANH, pero que ellos la comercialicen con las empresas extranjeras. Queremos comenzar por la costa Caribe colombiana, pero motivar a las empresas para que también lo hagan en la costa pacífica. Yo creo que ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer muy pronto, pues, es decir, a partir del año entrante, porque en palabras de los técnicos de la ANH, de los geólogos y geofísicos, ellos consideran que también allí Colombia tiene un potencial y sobre todo que si es costa pacífica, eso serviría mucho para el trabajo hacia los países asiáticos, de la comercialización de hidrocarburos hacia los países asiáticos. ¿Hay algún cálculo preliminar en términos de reservas en el Pacífico y si ya de pronto tienen áreas, bloques trazados por parte de los técnicos? No, en el Pacífico no ha habido ni siquiera es más o menos un pronóstico de recursos. No tenemos digamos, ese trabajo hecho todavía, pero como le decía Kevin, es un trabajo que vamos a tener que hacer pronto. ¿Y pronto cuándo podría ser? Comenzar el año entrante, es decir, una vez adjudicados estos contratos, sí, comenzar a mostrarle, por ejemplo, a los países o a las empresas de los países como Australia que quieren entrar a Colombia, la posibilidad de que asuman esos proyectos. Lo que sucede es que normalmente las empresas pues quieren ir a las áreas donde hay mayor información. Y eso es lo que está pasando con la costa Caribe, donde ya nosotros adelantamos durante varios años estudios de batimetría y de piston core que ha permitido ver que el potencial de la costa Caribe colombiana pues es grande, de manera que hay mucho trabajo por hacer inmediato. El tema en la costa Caribe, en la costa Pacífica va a ser más lento. Y aquí en esta costa se podría decir que va a estar el nuevo boom petrolero y de gas en la costa Pacífica. Pues no es muy pronto para decirlo. Los dos esfuerzos muy aislados que se hicieron no fueron exitosos, de manera que todavía no podemos nosotros garantizar que eso pueda ser, pero tenemos una esperanza allí.
Para un último bloque de preguntas acerca de proyectos de ley que tocan al sector, el Ministerio de Minas ha dicho que va a presentar la ley de concurrencia y concordancia en la próxima legislatura. ¿Cómo cambiará eso al sector y qué beneficios le traerá? Bueno, como ustedes saben, a raíz de la tutela interpuesta sobre un contrato de exploración y producción denominado Comaral, la Corte Constitucional en noviembre pasado, entre octubre y noviembre pasado, emitió la sentencia SU 095, en donde dejó claro que no procedían las consultas populares en los municipios para determinar si se adelantaba o se prohibía la actividad extractiva en jurisdicción de los municipios. Y determinó que digamos que el gobierno nacional expidiera pues, o presentara a consideración del Congreso ese proyecto de ley que permite que la nación y el territorio tengan una actividad de concordancia y de concurrencia previo al otorgamiento, a la adjudicación de los bloques. En esa orden de la Corte Constitucional del año pasado, nosotros de manera inmediata, o nos impuso la orden a la Corte, que de manera inmediata implementáramos un procedimiento de coordinación y concurrencia, lo cual hicimos el año pasado y concluimos a comienzos de este año, y allí a partir de eso nosotros, por ejemplo, adelantamos los procedimientos de coordinación y concurrencia para los 20 bloques que ofrecimos. Es decir, fuimos acá, nos reunimos con cada uno de los alcaldes de las jurisdicciones de los bloques y los gobernadores de esas mismas jurisdicciones, de manera que pudimos con ellos presentar la posibilidad de adjudicación de esos bloques. Así que ese procedimiento se adelantó para los bloques que vamos a adjudicar, pero para cada uno de los que vayamos a adjudicar ya lo estamos implementando. Sin embargo, es importante que el Congreso expida la ley que determine exactamente cuál es el alcance de ese procedimiento de coordinación y concurrencia. Para seguir hablando sobre iniciativas legislativas, Andrés Venegas, periodista de finanzas, le va a hacer la siguiente pregunta. Presidente, ayer se aprobó en cuarto debate la ley que pretende reformar el sistema general de regalías. Todavía faltan 4 debates para segundo semestre, pero quisiéramos preguntarle cómo o qué cambios trae para el sector petrolero esta ley. Bueno, ustedes saben que a raíz del cambio que hubo en el sistema de regalías en el gobierno pasado, pues se le dio la oportunidad a muchísimos municipios del país a acceder a las regalías, pero ello lo que generó en los municipios y departamentos productores, en las zonas donde se adelantan las exploraciones y actividades de producción, fue una oposición a la actividad extractiva, lo cual ha generado demoras, bloqueos y pérdidas económicas muy grandes, de manera que las comunidades de vecinas de las operaciones petroleras cada vez que tienen alguna dificultad o ausencia de Estado, bien sea que no llegó el plan de alimentación escolar, el PAE, que no le han pagado a los maestros, o que hay problemas con la prestación del servicio de salud, es decir, diferentes problemas que tienen en los municipios y en muchas veredas, concurren o aparecen en las operaciones petroleras bloqueándolas, porque dicen que realmente la actividad petrolera o de extracción de hidrocarburos no les está generando beneficio, puesto que les suprimieron una gran parte de los ingresos por esas regalías, de manera que el gobierno lo que quiere es restablecer desde el punto de vista de la proporcionalidad esos recursos que los municipios, gran parte, seguramente no el total, gran parte de los recursos que los municipios han perdido. Entonces, ese es como el objetivo principal, y es poder reorientar esa inversión de regalías en la medida que los municipios productores y departamentos productores vuelvan a percibir una buena parte de esos recursos. Por último, Paola Vargas, periodista de Empresas, le va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto fue la producción de petróleo en mayo y cuál es su apuesta para finalizar el año? La de mayo la debemos tener en el transcurso del día,
y esa es una noticia que emite el Ministerio de Minas y Energía. Nosotros le suministramos la información al Ministerio. Le puedo decir que la de abril fue de 891.000 barriles diarios, que es una producción pues muy importante que se ha venido incrementando. La del mes de mayo no la tengo o no la puedo divulgar en estos momentos, pero esperamos pues que sigamos incrementando la producción. No obstante que en los últimos días, como ustedes saben, hemos tenido bloqueos en Putumayo debido a manifestaciones de algunas organizaciones sociales en la región, y hay uno de los campos, precisamente el de Gran Tierra, que tiene una producción de más de 8.000 barriles diarios que ha estado cerrada en los últimos días, de manera que hay dificultades en territorio para operar y para producir, pero esperamos seguir trabajando en el incremento de producción, y creo que en el transcurso del día vamos a tener la cifra del mes de mayo. 2019 lo podríamos cerrar por encima de los 900.000. No es tan fácil, pero estamos trabajando en que ese incremento se produzca y en resolver los problemas en territorio para que no haya interrupción en la producción. Estamos apuntando a llegar a esos 900.000 barriles. ¿Y lo trasnocha llegar al 1.000.000 de barriles? Pues es una nueva meta que debemos tener, y ojalá que el año entrante, si logramos mejorar la producción y resolver esos problemas en territorio, esa producción pueda llegar. Pero pues es una apuesta grande que Colombia tiene. Pero en 2020 podríamos ver este 1.000.000 de barriles. Es muy difícil comprometerse con esa cifra en estos momentos, pero si logramos sumar las acciones que estamos realizando, porque no es una sola acción, no es solo firmar contratos, no es solo resolver los contratos que están en estos momentos sin poder ejecutarse en sus compromisos, no es solo incrementar, o sea, estimular los proyectos de producción incremental, de recobro mejorado, sacar los nuevos bloques pequeños a los inversionistas para que los reactiven, mejorar el trabajo exploratorio. Es decir, son muchas acciones que las estamos desarrollando todas y impulsando todas para llegar a ese punto. Con esta proyección para el próximo año damos por finalizado este Insight. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de nuestra página web, a la sala de redacción y al presidente Morelli por haber aceptado esta invitación. Carlos, a usted, a todo el equipo periodístico de la República, muchas gracias por recibirme, y ha sido muy agradable ese intercambio de opiniones con ustedes. Gracias. Gracias.